Esta preciosa, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Meditaba yo ahorita con mi esposa aquí en el hospital que el Señor dice en su palabra que para Él nada es imposible y que uno tiene que mentalizar que cuando uno ama a Dios y le sirve, número uno, todas las cosas, por más fuertes, dolorosas y negativas que se vean, van a obrar para bien. Pero también uno tiene que mentalizar, cuando uno le sirve a Dios, que todo problema o situación negativa que llegue a tu vida, Dios siempre te va a ayudar y va a buscar la manera de que tú puedas tener paz en medio de la tormenta y victoria en los problemas. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Fíjate que no está diciendo que el justo iba a tener 1, 2, 3, 4 aflicciones. Muchas. Usa la palabra muchas. Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, siendo un hombre cristiano, apasionado por Dios, un hombre que amaba a Dios más que a su vida, yo puedo ver en la trayectoria de su vida, sirviéndole a Dios, cuántos sufrimientos no pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue encarcelado en innumerables ocasiones. Fue apedreado en innumerables ocasiones que lo dejaron como si estuviera muerto. Fue latigado innumerables ocasiones. Experimentó traiciones, hipocresía, falta de amor de los propios hermanos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa mentalidad diabólica y demoníaca de que el cristiano no sufre, o que si tú estás sufriendo es porque Dios está enojado contigo, o Dios no está contigo, amado hermano, eso es un error. Porque si eso fuera cierto, que el que te pasen cosas malas en la vida es definición de que tú estás mal delante de Dios, de que Dios no está contigo, pues entonces el apóstol Pablo hubiera estado súper mal con Dios. Y todos los discípulos y los profetas. Pedro murió crucificado. Algunos profetas fueron aserrados. Murieron en la boca de leones porque fueron tirados a leones para que los mataran. Otros murieron en hogueras, los quemaban vivos y así alcanzaban la muerte, pero la entrada al cielo. Así que, mi amado hermano, esa mentalidad de que si tú sufres es porque tú estás mal delante de Dios, amado, reprende eso. Porque el sufrimiento no necesariamente es que tú estás mal delante de Dios o Dios te está castigando. Hay sufrimientos que van a ser parte de la vida cristiana porque la Biblia dice que a través de pruebas y de tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos.
En la Biblia hay un hombre llamado Job. Dice la palabra que era un hombre justo. Pero la palabra dice que pasó por unas pruebas, que Dios las permitió. Satanás lo atacó, pero mire, le mató la economía. Lo dejó sin economía porque los animales que tenían los mataron. Lo atacó por los sentimientos y el corazón porque le mataron los hijos. La mujer, al verlo en esa condición, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y para terminar de que el hombre siguiera sufriendo, le vino una sarna maligna en todo el cuerpo y su cuerpo se comenzó a pudrir, a desfigurarse. Y tú sabes el único consuelo que tenía Job. La palabra dice que era rascarse con un tiesto. No tenía a la mujer que le rascara con el tiesto. Yo aquí estoy con mi esposa en el hospital. Ella tuvo unas quemaduras en las piernas y en un brazo, producto de una convulsión que le dio cocinando. Y yo estoy aquí ahora mismo sentado en este recliner donde duermo, un recliner que es pequeño para mi tamaño. Llevo una semana aquí en este hospital. Amanezco todos los días adolorido como usted no puede pensar. ¿Pero por qué estoy aquí? Primeramente porque he entendido de parte de Dios que parte de ser esposo es amar a mi esposa en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Entonces yo estoy aquí hasta donde Dios me permite, aunque aquí hay enfermeras que la tratan, pero yo entendía dentro de mí que era necesario que yo estuviera aquí porque le voy a estar dando a ella una ayuda emocional y espiritual. Yo estando aquí, yo le hablo de la palabra a ella, la animo con palabras de fe, le pongo alabanzas cristianas, oro por ella, le he ungido con aceite. Y la palabra dice que cuando tú te casas, es en la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Pero dice la palabra que Job, después que pasó todos esos sufrimientos, Dios no lo dejó derrotado en el sufrimiento para toda la vida. Hubo un momento que Dios lo sacó del sufrimiento, lo bendijo y lo restauró. Dice la palabra que Job tenía unos amigos y los amigos llegaron a él cuando él estaba pasando su proceso de la sarna maligna. Pero dice la Biblia que en vez de consolarlo, comenzaron a acusarlo, que evaluara qué mal él había hecho, que evaluara qué pecado había cometido. Porque en aquel entonces había una mentalidad errónea que cuando a ti te venía un mal, era que tú estabas en pecado o habías hecho algo mal delante de Dios. Cosa que es antibíblica y totalmente errónea. Lo triste es que hoy, en el año 2026, todavía hay cristianos con esa mentalidad. Que si tú estás pasando por algo malo, es que tú estás en pecado o tú has hecho algo mal delante de Dios. Pero la Biblia no habla eso. La Biblia me habla de hombres de Dios que amaban a Dios con todo su corazón y como parte de la vida cristiana pasaron por grandes sufrimientos. Y el que tú pases por grandes sufrimientos para nada quiere decir que sea castigo de Dios o que tú estés en pecado o que algo malo tú has hecho. Dice la palabra que Job
orando por sus amigos, Dios los restauró, los sanó completamente de la lepra, le devolvió el doble de los hijos que tenían, y dice que no había mujeres, hijas más hermosas que las que tenía Job. Y dice que todo lo que perdió económicamente en animales, ganado, se lo dio al doble. Pero ¿cuándo Dios lo hizo? Después que pasó el sufrimiento. Yo sé que después que mi esposa y yo pasemos este sufrimiento que estamos pasando en el hospital, Dios, para su gloria, nos va a bendecir en grande manera. Después de la tormenta viene la calma. Claro, el proceso del sufrimiento no es fácil, porque yo me encuentro aquí continuamente pidiéndole a Dios su fortaleza. Ahora mismo, dentro de este sufrimiento, le doy gracias a Dios porque estoy haciendo Facebook Live, predicando su palabra. Y la estoy predicando dentro de un sufrimiento en un hospital, con una esposa con quemaduras en sus piernas, en su mano, en su salud afectada. Yo durmiendo con tremenda situación de incomodidad en este asiento que me queda pequeño. Pero estoy contento porque Dios me ha dado la fortaleza para hacer unos Facebook Live y predicar su palabra. Y en este momento Dios me está enseñando que aún en el sufrimiento, con la fortaleza de Él, podemos cantarle, adorarle y predicar su palabra. Pero sé y creo, para la gloria de Dios, que una vez que mi esposa y yo pasemos este sufrimiento, puertas se van a abrir para nosotros llevar la palabra. Puertas se van a abrir para nosotros predicar la palabra y llevar el testimonio de todo el proceso de esta prueba. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que el cristiano no va a tener sufrimiento. Al contrario, Dios lo deja claro. Vas a tener sufrimiento, y sufrimientos que van a ser grandes y dolorosos. Pero a la misma vez Dios nos promete algo. Pero en medio de esos sufrimientos grandes y dolorosos, yo voy a estar contigo, ayudándote, consolándote, fortaleciéndote y al final salvándote, libertándote, sanándote y levantándote del sufrimiento a una grande victoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice: echad sobre Jehová las cargas, dice la palabra del Señor, y Él nos ayudará y os sustentará. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, Dios es bueno. Recuerda que Dios siempre llega a tiempo. Él tiene todo bajo control. Él nunca llega tarde. Así como hay una hora, un tiempo, un momento donde el sufrimiento comienza, así también hay una hora, un tiempo donde el sufrimiento va a terminar. Y yo te digo a ti
Dios bendiga a Mananora, Dios te bendiga, Mananora, guerrera de Dios. Así como hay un tiempo donde comienza tu sufrimiento, así también va a llegar un tiempo cuando Dios dice: se acabó tu sufrimiento, terminó tu sufrimiento. Y después del grande sufrimiento que tú pases, la fe tuya va a ser más grande, porque tú vas a entender cómo el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios nunca te abandonó en el sufrimiento. Y tú vas a ver también cómo en medio de ese sufrimiento Dios siempre estuvo contigo. Yo declaro que después que mi esposa y yo pasemos este proceso de este sufrimiento, Dios va a abrirnos puertas para llevar el testimonio de todo este proceso y de cómo vimos la mano de Dios. Porque tú sabes algo que puedo ver. La mano de Dios no solamente la vemos cuando todo está bien, no, ahí es fácil. Es fácil ver la mano de Dios cuando uno tiene salud. Mira que ni un estornudo da uno. Es fácil alabar, predicar, cantar cuando tu salud está al 100%. Pero la verdadera adoración es la que tú haces en medio del dolor, del sufrimiento de una enfermedad. ¿Es fácil? No, para nada es fácil. Pero he experimentado a lo largo de mi vida cristiana. Yo tengo 52 años. Yo empecé a predicar la palabra del Señor a los 19 años. A los 19 años comencé a predicar la palabra de Dios. Y a lo largo de mi vida cristiana, en tantos y tantos sufrimientos que he pasado, siempre he visto que el amor, la fidelidad, mi papá también me está viendo, mi papá allá en Puerto Rico, yo me llamo igual que él, Ángel Manuel Filomeno, a él le dicen Cotito, y mi papá me está viendo también, Dios te bendiga, papá, y la hermana Nora López, hermana del pastor Orlando López, también me está viendo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y yo quiero decir algo en esta hora. Nadie que se considere cristiano va a vivir una vida cristiana sin sufrimiento. En algún momento de tu vida cristiana, el sufrimiento tiene que llegar. Jesús, que fue nuestro Salvador, tuvo que sufrir. Y la salvación del alma que tú y yo tenemos ahora, tan grande, tan valiosa, ¿tú sabes lo que costó? Sufrimiento. A él le escupieron la cara, le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon y le dieron puñetazos en la cara a tal extremo que la Biblia dice que su rostro quedó desfigurado. Lo pusieron en una cruz. Antes de ponerlo, le latigaron su espalda a nivel que los látigos le desgarraron tanta la espalda que se le hizo una llaga. No conformes con eso, se burlaban de él. Cuando le daban puñetazos y bofetadas, le decían: profetízanos quién te golpeó, profetízanos quién te golpeó. Y se reían de él y se burlaban de él. Mira todo el sufrimiento que Jesús pasó para darnos la salvación del alma. Para que vengan ahora unos hijos del diablo a estar diciendo que el verdadero cristiano tiene que ser millonario, que el verdadero cristiano no puede ser pobre, que el cristiano no puede pasar por enfermedad,
que si siento la presencia de Dios, que si el cristiano tiene una enfermedad es porque está en pecado. Mira, dale una reprendida en el nombre de Jesús a todo ese montón de charlatanes, falsos profetas que predican un evangelio mentiroso. El verdadero evangelio tiene sufrimiento. Mira, la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La Biblia dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? La cruz del dolor, la cruz de las enfermedades, la cruz, siento a Dios, la cruz de los problemas, de las situaciones negativas. Esa cruz hay que tomarla todos los días. Pero hoy tenemos a gente que quieren vivir un evangelio cómodo, que somos hijos de un rey, que tenemos que ser millonarios, que tú no puedes. Mira, la Biblia dice que 2 hombres que eran verdaderos hombres de Dios, no como los apóstoles que hay hoy por ahí, profetas que ni oran y se quieren autoproclamar apóstoles. No, mira, no han sufrido nada de lo que sufrió el apóstol Pablo. El apóstol. Apóstoles que no saben lo que es sufrir por la causa de Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, estamos hablando de que el evangelio verdadero trae dolor. Pero ese dolor y ese sufrimiento es para que la fe nuestra crezca y para que nosotros experimentemos que Dios está con nosotros cuando todo está bien, pero también cuando todo se pone mal. Que Dios está con nosotros cuando gozamos de buena salud, pero también cuando tenemos enfermedades o pasamos un accidente. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Sencillamente, la palabra dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, padecerá sufrimiento. Jesús, cuando le latigaron la espalda, que se formó una llaga, lo ponen en un madero. Allí le clavan las manos. No, perdón. Cuando salió del sufrimiento de los látigos, le hacen llevar el madero, la cruz. Y Jesús se caía y volvía y tomaba la cruz. Jesús se caía y volvía y tomaba la cruz. Óyeme, eso significa que Jesús, en medio de su situación, no soltó la cruz, no soltó el sufrimiento. Nosotros muchas veces queremos escapar al sufrimiento y es normal como seres humanos, porque nadie en su sano juicio va a querer sufrir. Pero en el evangelio es necesario pasar por el sufrimiento. Jesús va llevando la cruz hasta que llegó un momento que ya no podía más y buscaron a un hombre para que lo ayudara a cargar la cruz. Se llama el Cirineo. Y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana van a llegar momentos que no vamos a poder más, pero va a aparecer el Cirineo del Espíritu Santo para ayudarnos, para consolarnos, para darnos fortaleza, para levantarnos las manos. Y también van a aparecer hermanos en Cristo que Dios los va a poner como cirineos para ayudarnos con la cruz, levantarnos las manos, orar por nosotros, bendecirnos. Así trabaja Dios con sus hijos cuando están en el sufrimiento. Estando yo aquí una semana que llevo cuidando a mi esposa
porque yo sabía el valor que iba a tener yo estar aquí. Porque aunque ella tiene enfermera, no es lo mismo que yo como su esposo esté aquí, dándole aliento emocional y espiritual. La Biblia dice que el que se casa va a ser en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Cualquiera está contigo en las buenas. Es en las malas que el verdadero te amo se ve. Es muy fácil yo decirle a mi esposa en buena salud, I love you, baby. Pero cuando ella cae en una cama, que ya yo deje de decirle I love you, baby. No, el verdadero te amo, mi amor, es en el sufrimiento. Como si también yo cayera en una cama, ella también esté ahí para mí, diciéndome te amo. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor en un matrimonio tiene que pasar por sufrimiento. Si tú estás en un matrimonio y nunca has experimentado sufrimiento, yo no sé en qué matrimonio tú estás. Porque los matrimonios reales, humanos, en la tierra, cristianos, tienen que tener sufrimiento. Pero el sufrimiento sirve para madurar, para amarnos más, para tenernos más comprensión, más paciencia. Recuerda, muchas son las aflicciones del justo. También mi hermana Idalia está viendo el Facebook Live, Mananora, mi papá y la hermana Idalia. Recuerda, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Para terminar, Daniel, por su amor a Dios y su fidelidad, fue lanzado al foso de los leones. Donde yo veo cumplida la palabra, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos va a librar Jehová. Daniel fue echado al foso de los leones, pero los leones no lo mataron, no le hicieron daño, ni los rasguñaron, porque Jehová le cerró la boca a los leones. Ahí veo cumplida la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Dónde lo veo también? Los jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, pero esta vez con un detalle adicional: calentaron el horno 7 veces más. Óyeme, el sufrimiento se lo pusieron 7 veces más. Pero ¿sabe lo grande de esto? Que ellos en medio del horno de fuego, calentados 7 veces más, comenzaron a pasearse. Y el horno no los quemó. El horno no los quemó. Sencillamente, Dios estuvo allí con ellos, los libró de ser quemados. La Biblia dice que cuando los sacaron, ni siquiera su ropa olía a humo y ni un cabello se había quemado. Ahí se cumple la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios te va a librar. ¿Estás pasando hoy aflicciones? ¿Estás pasando dolor, sufrimiento? Eso indica que eres un verdadero hijo de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios pasan sufrimiento, pero no los vas a pasar solo, porque siempre Dios va a enviar al Espíritu Santo a ayudarte, y siempre Dios va a enviar a hermanos de amor a ayudarte de muchas maneras. No estamos solos en el sufrimiento. Levanta tu mano y dilo: no estoy solo en el sufrimiento. Siento autoridad de Dios mientras hablo esta palabra. Levanta esa mano, levántala. Dile: no estoy solo. No estoy solo en el sufrimiento. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta preciosa hora, y recuerda, no estamos solos en el sufrimiento. Dios está con nosotros. Dios te bendiga.